ley de Kirchhoff para los nodos, donde vimos que las corrientes que entran eran igual a las corrientes que salen, es decir, las corrientes que entran o salen de un nodo va a ser igual a cero. Ahora vamos a ver la ley de Kirchhoff para los voltajes, la cual nos dice que la sumatoria de los voltajes de una malla debe de ser igual a cero. Vamos a empezar. Vamos a ir viendo un video, realmente no está tan largo. En el momento en que tengan duda me van diciendo, por favor, para poder ir revisando sus. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar con el curso de electrónica. El día de hoy estudiaremos las leyes de Kirchhoff, específicamente el método de mallas. Estas leyes permiten resolver circuitos eléctricos. ¿Se ve lo que está en pantalla, el video? Sí. Ok. Para lo cual, el día de hoy vamos a resolver el primer ejercicio. Bien, tenemos aquí ya el circuito que vamos a estudiar. Nos pide calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Estas corrientes son las que circulan a través de este circuito. Podemos notar brevemente que este circuito es un circuito mixto y está compuesto de dos mallas. Recordemos que una malla es un circuito cerrado compuesto de elementos que están conectados en serie. En este caso, tenemos la primera malla compuesto de dos fuentes y tres resistencias. Lo mismo sucede para la malla número 2. Tenemos dos fuentes de voltaje y está compuesto de tres resistencias. Como primer paso, vamos a determinar la polaridad de cada una de las fuentes. Para determinar la polaridad de la primera fuente, vamos a tomar en cuenta la simbología. La barra de mayor tamaño o línea de mayor tamaño es el polo positivo y la línea de menor tamaño es el polo negativo. Entonces quedará más y menos. Lo mismo sucede para la fuente de 4 voltios. Menos y más y menos, y finalmente la última fuente tendrá una polaridad más y menos. Hemos analizado la polaridad de cada una de las fuentes para determinar el sentido de las corrientes. Entonces, tomando en cuenta que las corrientes salen del polo positivo e ingresan al polo negativo, esto de forma convencional, podemos analizar en la primera malla que en la primera fuente la corriente tomará este sentido y en la segunda fuente también tomará el mismo sentido. Podemos concluir entonces que la fuente 1 y la fuente 2 de la primera malla se están sumando entre sí, debido a que el polo positivo de la primera fuente está conectado al polo negativo de la segunda fuente. Cuando existe esa conexión, significa que ambas fuentes se están sumando, es decir, sus voltajes se sumarán. Y el sentido de la corriente será del polo positivo hacia el polo negativo. Y listo, ya tenemos la primera corriente. Esta la denominaremos I1. Ahora, analizando la segunda malla, tiene las mismas características que la malla 1, debido a que ambas fuentes se encuentran sumando. En este caso, la corriente llevará este sentido, siempre del polo positivo hacia el polo negativo. Vamos a denominarla I2. Hasta el momento ya tenemos identificadas las dos corrientes. Nos falta identificar la corriente I3. Esta corriente circula a través de la resistencia que se encuentra en la mitad de ambas mallas. Entonces, dicha corriente llevará este sentido y la denominaremos I3. Si analizamos esta corriente 3, podemos notar que no es nada más que la suma de la corriente I1 y la corriente I2, porque ambas corrientes pasan a través de la resistencia 4 y ambas corrientes llevan el mismo sentido. Cuando dos o más corrientes llevan el mismo sentido, estas corrientes se van a sumar entre sí. Entonces, la corriente I3 no es nada más que la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, el primer paso a seguir es analizar el sentido de las corrientes y determinar
¿Qué es lo que sucede en el circuito? Ahora ya apliquemos la ley de Kirchhoff para mallas. Esta menciona que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito será igual a 0. Es decir, el voltaje que ingresa será igual al voltaje que sale. Esto se realiza en cada una de las mallas. No se olviden entonces que el análisis de mallas viene relacionado con sumatoria de voltajes. Entonces, analicemos ya la malla número 1, quedando la sumatoria de voltajes en dicha malla es igual a la sumatoria de la corriente multiplicado por las resistencias, debido a que por la ley de Ohm, corriente por resistencia me da como resultado voltaje. Y a su vez, todo esto será igual a 0, debido a que la ley de Kirchhoff menciona eso. Vamos entonces a reemplazar los valores pertenecientes a la primera malla para encontrar la primera ecuación. En este caso vamos a reemplazar los valores de voltaje. Tenemos dos fuentes que se están sumando, ya se explicó el porqué al inicio del video. Entonces quedaría 2 voltios más 4 voltios. Esto es igual. Y ahora vamos a realizar la sumatoria de la intensidad por las resistencias. En esta primera malla tenemos 3 resistencias. Vamos a analizar cada una de ellas. Para la primera resistencia de 2 ohmios quedará 2 multiplicado por la corriente I1. Tomando en cuenta que la corriente que circula por este circuito es la misma para cada uno de los elementos. Vamos a escribir nada más el valor y por el momento dejamos de lado las unidades. Más. Analicemos ahora la resistencia que se encuentra en la parte inferior del circuito. También tiene un valor de 2. Entonces, 2 ohmios multiplicado por la misma intensidad de corriente, que en este caso es I1. Más. Ahora, en cambio, tenemos la resistencia de 4 ohmios. 4. Y esta tiene una característica especial. Por esta resistencia pasa la intensidad 1 y también pasa la intensidad 2. Entonces, quedaría I1 más I2. Ya analizamos el por qué se suman estas dos corrientes. A su vez, recordemos que la sumatoria de las dos me va a dar como resultado una corriente I3. Entonces, ya hemos deducido la ecuación para la primera malla. Vamos a tratar de simplificar aún más. 2 más 4, 6 voltios. Y esto es igual 2I1 más 2I1 más, y vamos a distribuir el valor de 4 para cada una de las corrientes. 4 por I1 y más 4 multiplicado por I2. 6 voltios es igual, y en este caso tenemos corriente 1 y corriente 1. Realizamos la suma correspondiente. 2 más 2, 4. Y más 4, 8 y 1. Quedando más 4 y 2. Y listo, tenemos ya la primera ecuación. Tomando en cuenta que esta ecuación queda en función de la corriente 1 y la corriente 2. Es decir, dos incógnitas. Vamos a tener que encontrar una segunda ecuación para poder encontrar estos valores. Esa segunda ecuación pertenecerá a la malla 2. En este caso cumple las mismas características que la malla 1. Sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad que circula por esa malla y por las resistencias. Estamos aplicando la ley de Ohm. Intensidad por resistencia me da voltaje. Y todo esto a su vez es igual a 0. Realizamos el reemplazo correspondiente. En este caso, en la malla 2 tenemos dos fuentes, 4 voltios y 2 voltios. Ambas se están sumando. Ya analizamos el por qué. 4 voltios más 2 voltios. Esto es igual. Y ahora vamos a analizar cada una de estas resistencias. Tenemos una primera resistencia que tiene un valor de 3 ohmios. 3. Y a su vez pasa por esa resistencia y por cada una de las 3 resistencias una corriente denominada I2. Más. Ahora analicemos la resistencia de 1 ohmio. 1 ohmio multiplicado por la misma corriente I2. Y más, nuevamente nos topamos con la resistencia de 4 ohmios que se encuentra en la mitad de ambas mallas. Por esta resistencia pasan dos corrientes, I1 y 2.
Entonces sería 4 multiplicado por la corriente 1 más la corriente 2. Y no nos olvidemos que la suma de estas dos corrientes me da como resultado 1 y 3. Podemos notar que en ambas mallas se cumple esa característica. 4 más 2, 6 voltios. Esto es igual 3 y 2 más 1 y 2 más 4 y 1 y más 4 y 2. Procedemos a simplificar. 6 voltios es igual, y por un lado tenemos y 2, y 2, y 2. Sumando estas corrientes queda 3 más 1, 4, y más 4, 8, y 2, y más 4 y 1. Y listo, tenemos ya la ecuación número 2, compuesta también de las mismas variables que la ecuación 1, y 2, y 1. Ahora bien, para resolver este pequeño sistema de ecuaciones 2 por 2, podemos hacer uso de los distintos métodos. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Sí, profe. Sí, profe. No hay duda ahí cómo llegamos a esos valores. Ok, nada más un comentario ahí. Las fuentes, como dice aquí el que está explicando el video, se están conectando. El positivo de una fuente se está conectando al negativo de la otra fuente, entonces en este caso vamos a sumar las fuentes. En caso contrario tendríamos que, en primero que nada, podríamos entrar en un cortocircuito, pero si nos piden aún así que analicemos el circuito, bueno, lo podríamos analizar, pero ya tendríamos que sumar ahí las fuentes restar las fuentes de voltaje. Aquí como están conectadas positivo con negativo no tenemos ningún problema y vamos trabajando de esa forma. Muchos de sus compañeros en ocasiones anteriores me han preguntado, me regreso un poquito al diagrama, me han preguntado, por ejemplo, aquí, ¿por qué sobre esta resistencia que está aquí abajo de 2 ohms en la malla 1, ¿por qué no está actuando la corriente I3 sobre esa malla? Perdón, sobre esa resistencia. Recordemos que lo estamos analizando por mallas. En la malla 1 circula la corriente 1. El detalle es de que la única resistencia que está siendo compartida, pues es la resistencia de 4 ohms. A esa resistencia sí, inevitablemente le pasan la corriente I1 e I2. Entonces, en toda la malla circula la corriente 1, salvo en la resistencia del medio que están circulando dos corrientes forzosamente. Es el único elemento que tenemos conectado a las dos mallas, entonces por ese elemento van a circular. Ok, vamos a continuar. Ecuación 1. Igualación, debido a que ambas ecuaciones se encuentran igualadas a 6 voltios. Podemos notar esa característica. Entonces, quedaría la ecuación 1 igual a la ecuación 2. La ecuación 1 es toda esta expresión. Copiamos 8 y 1 más 4 y 2. Y esto es igual. Y la ecuación 2 tiene esta expresión. 8 y 2 más 4 y 1. Vamos a dejar al lado izquierdo del igual la corriente 1 y al lado derecho la corriente 2. Entonces, 8 y 1, tenemos acá otra corriente y 1, está con signo positivo, pasa con signo negativo, menos 4 y 1. Y esto es igual, 8 y 2, y 4 y 2 pasará al otro lado del igual con signo negativo. 8 menos 4, 4 y 1. Y esto es igual, y 8 menos 4, 4 y 2. Simplificamos 4 y 4, quedando entonces que la corriente 1 es igual a la corriente 2. Es decir, que ambas corrientes tendrán el mismo valor. Ahora bien, voy a hacer uso de cualquiera de estas dos ecuaciones para continuar con la resolución. Voy a utilizar la ecuación número 1. Bien, he copiado ya aquí dicha ecuación y voy a hacer el reemplazo correspondiente. 6 voltios es igual 8 y 1 más 4 y la corriente I2 acabamos de concluir que es la misma que la corriente 1. Entonces voy a reemplazar I2 por I1.
quedando todo en función de I1. Voy a realizar el despeje correspondiente. 6 voltios es igual a I8 más 4, 12 y 1. Despejando I1 me da como resultado 0,5 amperios. Y tomando en cuenta que la corriente I2 es la misma que la corriente I1, tendrá el mismo resultado. Ambas con un valor de 0,5 amperios. Finalmente vamos a encontrar la tercera y última corriente. En este caso, I3, sin olvidarse que es la suma de I1 más I2. Reemplazando, quedaría I3 igual I1 0,5 amperios más I2 0,5 amperios. I3 da un resultado de 1 amperio. Y listo, ya tenemos los 3 resultados de nuestras corrientes. Bien, entonces hemos resuelto nuestro primer circuito, quedando como resultado I1 0,5. Es cierto, las mujeres quieren ir detrás de ti, no que tú corras detrás de ellas. Y todo lo... amperios, I2 0,5 amperios y la corriente 3 que circula por la resistencia de 4 ohmios, 1 amperio. Bien, vamos ahora a realizar la simulación en Proteus, para lo cual tenemos aquí ya los componentes que vamos a utilizar. Por un lado tenemos la fuente de voltaje DC y por otro lado la resistencia. Entonces, como primer punto tenemos una fuente. Esta fuente de voltaje tiene un valor de 2 voltios para nuestro caso. Entonces procedemos a realizar el cambio de valor. En este caso borramos 1.5 y ubicamos 2. A su vez, esta fuente de voltaje se encuentra conectada a una resistencia R1. Procedemos a sacar dicha resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 2 ohmios. Entonces simplemente ponemos 2. Luego, esta resistencia está conectada a la fuente de voltaje. Y esta misma resistencia a otra fuente de voltaje de 4 voltios. Entonces procedemos a sacar una fuente de voltaje más. Vamos a realizar el giro correspondiente porque la unión se da con el polo negativo y tiene un valor de 4 voltios. Vamos a realizar ese cambio. 1.5 por 4. Listo, ya tenemos las dos primeras fuentes y la primera resistencia. Esta segunda fuente se encuentra conectada a una tercera fuente. Entonces procedemos a sacar y se encuentra conectada al polo positivo. Entonces rotamos. Realizamos la unión correspondiente entre fuentes y cambiamos el valor de esta tercera fuente, que tiene un valor de 2 voltios. Bien, ahora vamos a conectar con una resistencia más. Esta resistencia tiene el valor de 3 ohmios y recibe el nombre de R5. Entonces procedamos a hacer los cambios correspondientes. R5 y un valor de 3 ohmios. Realizamos la conexión y ahora vamos a insertar una fuente más. Entonces procedemos a insertar la cuarta fuente que tiene un valor de 4 voltios. Borramos 1.5 y cambiamos por 4. Bien, realizamos la conexión entre ambos elementos y ahora vamos a insertar las resistencias inferiores. La primera resistencia que aparece es una resistencia denominada R3 y tiene un valor de 2 ohmios. Realizamos los cambios correspondientes. Entonces, esta resistencia recibe el nombre de R3 y tiene un valor de, en este caso, 2 ohmios. Entonces, ubicamos simplemente el 2. Unimos con la fuente de voltaje y tenemos una resistencia más. Esta resistencia denominada R4 y con un valor de 1 ohm. Realizamos los cambios. R4 y tiene el valor de 1. Conectamos ambas resistencias inferiores y a su vez la resistencia 4 se conecta al polo negativo de la fuente de 4 voltios. Finalmente vamos a insertar la resistencia que se encuentra en la mitad de las dos mallas. Esta resistencia recibe el nombre de R2.
vamos a proceder a cambiar su valor nada más. En este caso tiene un valor de 4 ohms. Y ahora vamos a realizar el giro correspondiente, ubicando la resistencia en la mitad para poder unir y que se formen las dos mallas. Bien, tenemos ya armado nuestro circuito. Vamos a proceder a correr dicho programa para ver si se presenta o no algún error. Como podemos notar, el programa corre perfectamente. Bien, entonces vamos a medir ya las corrientes, para lo cual voy a dirigirme al icono de dispositivos o instrumentos de medida y voy a sacar un amperímetro DC, ya que estamos trabajando con fuentes de corriente directa. Bien, tenemos ya aquí el amperímetro y recordemos que para medir intensidad de corriente en un circuito hay que conectar el amperímetro en serie, es decir, como si fuera un elemento más del circuito. Entonces procedemos a borrar esta línea para poder ubicar aquí nuestro amperímetro. Realizamos la unión correspondiente tomando en cuenta que el polo positivo de la fuente debe estar conectado al polo positivo del amperímetro para que nos dé el valor correcto, es decir, refiriéndonos al signo. Vamos a insertar ahora el segundo amperímetro, que servirá para medir la corriente 2. De igual manera voy a borrar esta conexión y voy a insertar el segundo amperímetro. Vamos a realizar el giro correspondiente para que el polo positivo se pueda unir con el polo positivo de la fuente. Realizamos la unión faltante. Listo, ya tenemos el segundo amperímetro. Ahora vamos a insertar el tercer amperímetro para medir la corriente 3. Tomemos en cuenta que ese amperímetro medirá la corriente de R2. Entonces vamos a borrar esta conexión. Insertamos entonces el tercer amperímetro. Vamos a rotar para poder realizar las uniones correspondientes. Y listo. Tenemos ya el circuito completo. Tomando en cuenta que este amperímetro medirá I1, I2 e I3. Entonces procedemos a correr nuestro programa ya terminado y tenemos ya los valores establecidos. Por un lado tenemos I1 que equivale a 0,5 y pasará a través de esta malla. I2 que equivale a 0,5 y pasará por la segunda malla. Y finalmente I3, que es la suma de I1 e I2, y dando un valor de 1 amperio. Podemos notar que los valores simulados concuerdan con los valores calculados. Bien, espero que el video les haya parecido interesante. Realizando un breve resumen, lo primero que debemos hacer cuando tenemos un circuito mixto y necesitamos hallar las corrientes es analizar la polaridad de las fuentes de voltaje, en este caso fuentes continuas, y determinar el sentido de las corrientes. Una vez que obtengamos las ecuaciones, ustedes pueden aplicar cualquier tipo de resolución de sistema de ecuaciones. Eso ya queda a su criterio. En este caso utilizamos igualación debido a las características de las ecuaciones. Sin más, me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Bien, con este ejercicio, ¿tienen alguna duda? No, profe. Hay ejercicios donde vamos a tener 3 mallas, por ejemplo. Eso nos va a generar 3 ecuaciones. Es el mismo análisis, pero ya tendríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tendríamos que aplicar algún método pues para resolver este tipo de ecuaciones. En lo personal pienso que el más rápido es el de Kramer, método de Kramer, o lo conocen también como Gauss-Jordan, en el cual pues tenemos que armar nuestro sistema de matrices y vamos a completando las determinantes y demás cosas, ¿no? Método de determinantes también se le conoce, pero bueno, posteriormente vamos a ver algún ejemplo así. Ok, vamos a poner un ejercicio para que lo vayan checando. Dice, encuentra el valor de las intensidades del circuito. Me está marcando 3 corrientes, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Aquí a estos sentidos, a estas flechitas no les vamos a hacer caso. Hagan ustedes su análisis. Esto, no le hagan caso a las líneas que aquí nos está marcando ya el sentido de unas corrientes, pero bueno, hagan ustedes el análisis. Copien ese diagrama, por favor, para que lo vayan resolviendo. Tenemos 2 fuentes, una de 8 volts, una de 16 volts, una en los extremos, una fuente en medio de 4 volts.
Entonces, hay que hacer el análisis correspondiente. Vamos a tener, obviamente, ahí tenemos en el diagrama, tenemos dos mallas. Entonces, chéquenlo, por favor, ese ejercicio, cópienlo y ahorita vamos viendo sus dudas. Facebook. A ver.
¿Van bien, chavos, con ese? Bien, vamos a dejar ese ejercicio de tarea. Resuélvanlo, por favor. La siguiente sesión vemos si tienen alguna duda con ese ejercicio, lo revisamos con todo gusto. El día de hoy lo vamos a dejar aquí. Me quedo con los compañeros que tengan dudas con este método. Lo revisamos de nueva cuenta. Los que no, pues les dejo este ejercicio para que lo analicen de tarea y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego, Fanny. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, cuídense, cuídate. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, profe.